Ya. Ok. Buenas tardes, profesor. Mi equipo está conformado por Brittany Pérez y su servidor Nayib Mora. Le vamos a hablar sobre la memoria RAM. Primero que nada, ¿qué es una memoria RAM? La memoria RAM en inglés es Random Access Memory. Traducido al español es memoria de acceso aleatorio. Este es un componente físico de nuestro ordenador, generalmente instalado sobre la misma placa base. Se llama memoria de acceso aleatorio porque se puede leer y escribir en cualquiera de sus posiciones de memoria. La función primordial de la memoria RAM es la de cargar todas las instrucciones que se ejecutan en el procesador. En la memoria RAM se almacenan todos los datos e instrucciones de los programas que se están ejecutando. Estas instrucciones provienen del sistema operativo, dispositivos de entrada y salida, de discos duros y todo lo que está instalado en el equipo. Las características de una memoria RAM. Primero que nada, la memoria RAM no guarda información sin energía, ya que esta está compuesta por transistores que necesitan periódicamente energía para poder almacenar datos, por lo que cuando apagas o reinicias tu ordenador, al ya no recibir esta electricidad, la memoria queda totalmente vacía. Los tiempos de acceso y velocidad son muy rápidos. Esto es debido a que la memoria se conecta directamente a un puerto de la tarjeta madre sin necesidad de tener un cable, y esto permite que el acceso sea más rápido. Se denomina memoria de acceso aleatorio, ya que puede ir y buscar información guardada para operar el sistema de manera aleatoria sin ningún tipo de orden en específico. Es un componente primordial en una computadora, ya que sin esta no podría ser ni encendida y no cargaría el sistema. Los componentes de una memoria RAM se basan aquí en el dibujo que tenemos en la placa de componentes, que sería todo, el chip SPD, que se encuentra aquí, es este chiquito que está en medio, el banco de memoria, que son estos módulos que hay, y los buses de conexión, que es donde va conectada hacia la placa madre. Para ser un poco más específicos, la placa de componentes, como ya lo había comentado mi compañero, es la estructura que soporta a los demás componentes y las pistas eléctricas que comunican cada una de las partes de esta. Cada una de estas placas forman un módulo de memoria RAM y cada uno de estos módulos cuenta con una capacidad de memoria determinada según los sistemas, son los existentes en el mercado, perdón. El chip SPD, este es el cual almacena datos relativos al módulo de memoria RAM, como puede ser su velocidad, su tamaño y su acceso. El reloj, bueno, este solo lo podemos encontrar en las que son las memorias RAM síncronas. Y estos se encargan de sincronizar las operaciones de lectura y escritura de estos elementos. Los bancos de memoria son componentes físicos, como se mostraban en la imagen anterior, encargados de almacenar los registros de la memoria. Los bus de conexión permiten la comunicación entre el módulo de memoria y la placa base. Este es un bus compuesto por contactos eléctricos y ya. Los tipos de módulos. Estos básicamente están formados por la placa de componentes y el bus de conexión junto a sus pines. Hablaremos del DIM, el RIM, el SIM y el SO-DIM, que explicaremos a continuación. El módulo RIM montaba memorias RDRAM o Rambus DRAM. Estos módulos cuentan con 184 pines de conexión y un bus de 16 bits. El módulo SIM son módulos de 30 y 60 contactos y un bus de datos de entre 16 y 32 bits. El módulo DIM es el formato utilizado actualmente para las memorias DDR y el bus de datos es de 64 bits y puede tener 168 pines para las SDR RAM, 184 para las DDR, 240 para las DDR2 y 288 para las DDR4. El SO-DIM es el mismo módulo que una DIM, solamente que es específicamente para ordenadores portátiles. Y el FB-DIM es el formato DIM utilizado para servidores. Tipos de tecnologías de memoria RAM. Existen dos tipos de tecnología, las cuales son asíncrono, que estas no cuentan con un reloj para poder sincronizarse con el procesador, y las tipo síncrono, que son capaces de mantener la sincronización con el procesador para ganar eficacia y eficiencia en el acceso.
almacenando información dentro de ellas. Del tipo asíncrono tenemos la memoria FPM RAM, que significa Fast Page Mode RAM. Estas memorias se utilizaron para los primeros Intel Pentium. Su diseño consistía en ser capaz de enviar una sola dirección y a cambio recibir varias de estas consecutivas. Y esto permitía una mejor respuesta y eficacia, ya que no necesita estar continuamente enviando y recibiendo direcciones individualmente. Otro tipo de asíncrono sería la BEDO RAM, que en siglas en inglés son Burst Extended Data RAM. Esta es capaz de acceder a varias posiciones de memoria para enviar ráfagas de datos BURT en cada ciclo de reloj al procesado. Otro tipo de memoria asíncrono es la EDO-RAM, que significa Extend Data Output RAM. Esta memoria era capaz de acceder a varias posiciones de memoria. No, perdón. Este diseño era mejor que el anterior, que es la FPM RAM, que además de ser capaz de recibir direcciones continuas simultáneamente, al mismo tiempo se estaban leyendo la columna anterior de direcciones, por lo que no había necesidad de mantenerse a la espera de recibir direcciones cuando se enviaba una de ellas. Ahora pasaremos con las de tipo asíncrono. La primera que es la SRAM. Esta simple RAM fue de las primeras ya en de uso. El número total de contactos en ella es de 168 y se puede ofrecer una velocidad de entre 66 y 133 MHz. La memoria DRAM era de las dinámicas de las primeras, pero solía ser muy lenta. Este tipo de memoria tiene células de memoria con un transitor y un condensador emparejado, pero pues no era tan útil porque requería una cierta actualización constante. La siguiente de tipo síncrono es la SDRAM DDR. Esta presenta la tecnología DDR, lo que significa que el doble de velocidad de datos ofrece una velocidad de entre 200 y 600 MHz y utiliza el mismo ciclo de reloj para hacer dos intercambios de datos al mismo tiempo. La SDRAM DDR2 tiene 240 pines. Este tipo de memorias pueden trabajar a velocidades de entre 400 y 800 MHz. Los zócalos no son compatibles con la DDR-RAM. La siguiente es la SDRAM DDR3. Esta cuenta con una mayor velocidad de transferencia de datos. Su velocidad puede llegar a ser 2 veces mayor a una DDR2 y la mayoría de los ordenadores tienen este tipo de RAM instalada. La SDRAM DDR4 tiene velocidades a partir de 1.066 MHz en adelante. Y la cantidad de pines en DDR4 DIMM aumentó a 288, por lo que las velocidades igual han sido aún mayores. También tenemos la memoria tipo Rambus, que esta puede ofrecer una velocidad de entre 600 y 1066 MHz. Tiene 184 contactos, pero debido a su alto costo, su utilización no se ha extendido mucho. La RIM utilizaba una tecnología denominada RDRAM. Sus niveles de rendimiento eran superiores, pero debido al alto costo que tenía esta tecnología, no tuvieron una gran aceptación en el mercado. La SODIMM, ya habíamos hablado de ella anteriormente, y el tamaño de estos módulos es más reducido, ya que se emplean en ordenadores portátiles y se comercializan en módulos de 512 MB y 1 GB. Ahora hablaremos del funcionamiento de una memoria RAM. Existen tres tipos de señales que el controlador de memoria RAM debe gestionar, que son las señales de datos, señales de direccionamiento y señales de control. Primero hablaremos sobre los bus de datos. Esta lleva información desde el controlador de la memoria hasta el procesador. El bus de direcciones se encarga de transportar las direcciones de memoria que contienen los datos. Por último, el bus de control. Por este bus viajarán las señales de control, valga la redundancia.
El funcionamiento en Dual Channel. La tecnología de doble canal permite un incremento de rendimiento del equipo, gracias a que será posible el acceso simultáneo a dos módulos distintos de memoria. Cuando está activa la configuración de Dual Channel, será posible acceder a bloques de una extensión de 128 bits, en lugar de los 64 típicos. Para que este sea más efectivo, el canal debería de contar en la memoria con el mismo tipo, tener la misma capacidad y velocidad. El esquema de funcionamiento está representado con dos memorias en Dual Channel. Este dispone de un bus de datos de 128 bits y 64 bits para cada dato en cada módulo. Cuenta con dos controladores de memoria, los cuales llamaremos CM1 y CM2. Aquí podemos apreciar en el diagrama cómo los bus de datos van conectados al CM1 y al CM2. Un bus de datos de 64 bits irá conectado al CM1 y otro al CM2, y el bus de direcciones contendrá la dirección de memoria del dato que el procesador necesite. Ahora, cuando la CPU quiere leer un dato de la posición de memoria 2, el bus de control activará el cable de lectura RD para que la memoria sepa que la CPU quiere leer ese dato. Simultáneamente, el bus de memoria enviará esa dirección de memoria a la RAM, todo sincronizado mediante el reloj SLK. La memoria ya ha recibido la petición del procesador. Por el bus de datos se enviará dos bloques de 64 bits de datos provenientes de la memoria RAM. Estos llegarán a los controladores de memoria mencionados anteriormente al CM1 y al CM2, y en dos ciclos de reloj la CPU los procesará. El ciclo de lectura habrá terminado para que la acción de escribir sea exactamente igual, pero activando el cable RW del bus de control, como aquí pues, se muestra en el diagrama. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.